Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios le entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean las ciudades de estas naciones. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios, cuando sities a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla. No destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra, hasta sojuzgarla. Bueno, Padre Santo, te damos gracias, Señor. Reconocemos, Señor, tu presencia, y buscamos, Señor, tu favor en este día, Señor, y buscamos también, Señor, que podamos acercarnos, Dios, no solamente, Padre, en este día, a este lugar, Señor, juntos, sino también, Señor, de una manera espiritual hacia tus pies. Señor, buscamos, Señor, y Espíritu Santo, te pedimos que tu palabra, Señor, venga hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y se quede allí, Dios. Gracias por estar con nosotros, gracias por este día, gracias, Señor, por estar aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Bueno, hemos estado platicando acerca de este asunto de la guerra. Hemos estado platicando acerca del asunto de cómo Dios les dijo que debían abordar los asuntos relacionados con la guerra. Ya hemos platicado un poquito anteriormente, y quiero irme un poquito más rápido porque tengo algo más, hay mucho material el día de hoy que platicarte. Y bueno, quiero decirte, bueno, ciertamente la guerra, de la cual, bueno, el día de hoy hay rumores de guerra y hay cosas que están pasando en el mundo y así, pero ciertamente la guerra no es algo agradable de vivir y ni tampoco de contar. O sea, pregúntale a alguien que vivió en la guerra, que estuvo en la guerra, y pues no es nada agradable, ¿cierto? Entonces, Dios estableció la guerra como un instrumento y una herramienta para que el pueblo de Israel tuviera la conquista de la tierra de Canaán. O sea, para que llegaran a la tierra de Canaán, la tierra prometida, y conquistaran la tierra de Canaán. Dios estableció la guerra como un instrumento. Repito, no es agradable hablar de guerra o contarte acerca de la guerra, pero también la guerra es un tema que trae escándalo. O sea, en base al contexto del cual el día de hoy vivimos, hablar de guerra trae escándalo, trae polémica, trae división de opiniones, y que más allá de ser algo aceptado, la guerra, el concepto de guerra es algo que es rechazado. O sea, no guerra, no más guerra, y bueno, pues hay muerte y hay destrucción, y es lógico, sí, yo lo sé. Y cuando este concepto de guerra lo vemos en la Biblia, cuando traemos el asunto de la guerra en nuestra mente y todo lo que vemos, y de repente encontramos ese concepto aquí en la Biblia, híjole, es difícil. Y ya te he dicho anteriormente que, bueno, es difícil hablar de este concepto, es difícil hablar de esta idea de guerra en la Biblia. Y la palabra de Dios, pues también hemos dicho y sabemos que es el corazón de Dios. Entonces es algo que explota así en nuestra cabeza por el hecho de tener relación con Dios. O sea, guerra, Dios, guerra, es algo que no podemos entender, porque en muchas ocasiones nosotros hemos platicado así como que, bueno, es que Dios es amor y Dios misericordia y Dios ayuda. Sí lo es. Pero cuando vemos esto, de repente pues no nos cae bien, no lo podemos digerir de una buena manera, no podemos hablar de Él de una buena manera, porque saca chispas en nuestro corazón. ¿Cómo es que ese Dios de misericordia y de amor pues habla de guerra?
pero también quiero decirte que es una de las características de Dios, es justicia, es juicio. Y en algún momento tú y yo vamos a enfrentar eso. Ahorita te lo voy a platicar. Vamos a enfrentar este asunto del juicio. Entonces habla de justicia, habla de castigo también. Entonces, bueno, ese asunto de guerra a Dios, comunicados o teniendo relación, como que no nos cae en el corazón, no nos cae en la mente. Entonces mucha gente pues rechaza esto, ¿no? Y rechaza a Dios. Bueno, hay varios temas que se encuentran en la Biblia que no entendemos, mi hermano. Hay muchos temas que se encuentran en la Biblia que no entendemos, por muchas razones, ¿ok? No entendemos porque no tenemos suficiente información, por ejemplo. Es que no entiendo esto porque no tengo muchos versículos que nos hablen acerca de esto. Bueno, primera, no entiendo algunas cosas en la Biblia porque no tengo suficiente información bíblica. Estamos hablando de Biblia, se contesta con Biblia. No hay suficiente información bíblica para poder decir algo. O tal vez no lo entendemos porque no sabemos o no entendemos el contexto. Yo acuérdate que te dije que este asunto de la guerra era un instrumento, ¿ok? Hace 4000 años, cuando Dios estaba dando la ley, no había policía, no había Guardia Nacional, no había 911, no había absolutamente nada. Entonces, ¿cómo crees que la gente se defendía? ¿De acuerdo? Sí, Dios dice, no matarás. Sin embargo, aquí está este asunto y es muy vasto de explicar, ¿de acuerdo? No tengo el tiempo para poder explicarlo todo, pero déjame decirte esto, que muchas veces sacamos de contexto muchos conceptos como este de la guerra y Dios al mismo tiempo, y de repente no queremos entenderlo, o tal vez no lo entendemos porque simplemente no necesitamos saber más allá. Y entonces la Biblia no es un libro de información, no es un libro de historia, no es un libro de filosofía, no es un libro de Google para meterte y ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios hizo aquello? No es así. La Biblia es un libro espiritual que nos habla acerca de cómo acercarnos a Dios, nos habla acerca de cómo llegar a Dios, nos habla acerca de la historia del pueblo de Dios, de cómo ellos también se acercaban a Dios. Entonces la Biblia, fíjate bien, no tiene que explicarte el por qué. La Biblia no tiene que explicarte el por qué, para qué, dónde, cómo. El asunto es, ahí está. Y si Dios lo hizo, si Dios está allí, si Dios dejó que eso estuviera allí, es porque tenemos que aprender. Y algo tenemos que aprender. Ya te lo dije antes, yo no puedo defender a Dios. Esa no es mi intención, defender a Dios. Mi trabajo es solamente comunicarte y hablarte de lo que la palabra dice y extraer la información de enseñanza para nosotros. Entonces, lo que Dios hace para nosotros es que nos llama a creer y a obedecer. Y es ahí donde todos tenemos problemas. Es que debes obedecer, debes obedecer, debes obedecer, debes obedecer. Y mucha gente no lo entiende. O sea, piensa que nos lavan el cerebro, piensa que aquí hacemos quién sabe qué cosas feas y no sé qué. O sea, la gente cuando decimos, es que tú tienes que creer, tienes que obedecer a Dios. Para mucha gente, todo el día de hoy siempre tenemos... Es como una epidemia para la gente el día de hoy. Todos queremos entender las cosas. Todos queremos entender. Y entonces, por ejemplo, ¿quién de ustedes ha usado el micrófono? El microondas. ¿Quién de ustedes ha usado el microondas? Levanta tu mano. ¿Quién lo usa o lo ha usado alguna vez? Ok, muy bien. No te vas a ir al infierno, no pasa nada. No. Ok, ¿quién se ha subido a un avión en alguna ocasión? Ok, bueno. ¿Quién se sube a un camión? Todos nos hemos subido a un camión, tal vez. ¿Quién se ha subido a un coche? Ahora sí, a ver, levanten las manos, todos llegaron en coche. ¿Quién llegó a pie? Todos llegaron. Ok, casi todos. Bueno, el asunto es, imagínate, viene el autobús, viene el urbano, viene el camión, y entonces se para y abre las puertas. Y tú te asomas y le dices al señor conductor, yo me voy a subir a su urbano, a su camión, pero usted tiene que explicarme cómo es que su urbano funciona. Si no, no me voy a subir. Y entonces se te va a quedar viendo el conductor y te va a decir, ¿se va a subir o no va a subir? Y cuesta 10 pesos. ¿O cuánto cuesta el pasaje? 12 pesos. De aquí a la Chiripa, ¿no? Usted, ya, ¿se sube o no se sube? Porque tengo mucho que decir. Es que explíqueme cómo funciona para poder subirme a su camión. Si has usado el microondas, lo abres y metes allí tu changuis o lo que vas a calentar y le cierras y y tú no tienes que aprender, no tienes que saber cómo funciona, solamente lo usas.
¿De acuerdo? Entonces, imagínate que tú tuvieras que saber que el microondas funciona a través de rayos gamma que son lanzados hacia un punto específico, y que ese punto específico, cuando es calentado, las moléculas y las partículas de cada alimento, cuando son bombardeadas por estos rayos, empiezan a hacer una fricción, y esa fricción hace que empiece a generar calor, y el calor se empieza a propagar por todo el alimento. O sea, tú tienes que saber eso. Solamente lo usas y sale tu café, sale tu leche, sale tu Maruchan y ya te la comes. O sea, tú no tienes que saber cómo funciona un celular. O sea, tú solamente lo usas y mandas mensajes y emojis y caritas felices y todo lo demás. Pero tú no sabes cómo funciona, tú no sabes cómo tiene señal, tú no sabes lo que está pasando adentro, solamente lo usas. La voluntad de Dios es así. Y también hay muchas cosas que hablar acerca de Dios, y Dios dice, bueno, es que cree, obedece, nada más. Y entonces hay una gran epidemia de quiero entender, y sobre todo con Dios, es que yo quiero entender por qué esto. Y algo que no entendemos, o que no se nos permite entender, porque también hay cosas que están ocultas para nosotros de parte de Dios. Lo que no entendemos, o lo que no se nos permite entender, simplemente lo rechazamos, lo cuestionamos y lo atacamos. Y la gente prefiere atacar, cuestionar y rechazar a Dios en vez de obedecer a Dios. Y entonces, este tema es así. El tema de la guerra es demasiado cuestionable para nosotros, pero aún así, allí está, y es nuestro deber aprender para poder ponerlo en obra, porque dice segunda de Timoteo, toda la palabra es útil, ¿de acuerdo? Entonces, si toda la palabra es útil, pues tengo que creerlo. Mira, cuando hablamos de este asunto de la guerra, podemos decir, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios hizo aquello? Ahorita nos vamos a dar cuenta de algunas cosas, ¿no? Que Dios mandó que hiciera dentro del pasaje. Bueno, cuando vayas a una ciudad, vas a destruir completamente la ciudad y no vas a dejar a nadie con vida. Y dentro de esas personas que tenían vida dentro de una ciudad, había desde ancianos hasta niños. Entonces ahí es donde muchas veces no entendemos, así como ¿por qué Dios hizo eso? Pero no tenemos que entenderlo, allí está y tenemos que aprenderlo. Ahora, déjame explicarte muy rápido de qué se trata este asunto para poder entender un poquito más. Bueno, vete a Deuteronomio primero Juan. Y luego ahorita Deuteronomio. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y te voy a decir unos versículos. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 y versículo 12. Juan 3:12 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Ok? ¿Sí lo tienes? ¿Ya lo encontraste? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, hay muchas cosas que Dios, aquí Jesús está hablando, y dice, hay muchas cosas que Dios nos ha dicho que hagamos y de repente no las entendemos, cosas que pasan a nuestro alrededor, cosas que decimos a nuestro alrededor, cosas que están a nuestro alrededor, y no las queremos hacer, no las decimos, no las entendemos. Y imagínate si Dios nos dijera todo lo que sabe, si Dios pudiera derramar su sabiduría en nuestro corazón y en nuestra mente, híjole, nos morimos, yo me moriría. Porque hay mucho, el universo es tan vasto y la sabiduría de Dios es más grande. Si el universo es tan grande, tan eterno, imagínate, Dios es mucho más eterno, o sea, eterno pues. Entonces el asunto es, algo que no entiendo, algo que no me permiten entender, bueno, mejor es cuestionarlo. Sigo leyendo, pero ahora versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo terrenal y lo que es fácil de creer, lo que es fácil de hacer. O sea, ¿qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Para qué lo hizo? O sea, el asunto es, el que en Él cree no se pierde. Algo muy sencillo. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, ¿qué dice ahí? Eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces aquí dice que hay gente que rechaza a Dios, rechaza la luz porque sus obras son malas.
Rechaza a Jesús porque no quiere ser confrontado. Rechaza a Cristo, rechaza la luz, rechaza la salvación, rechaza creer en Cristo porque ama más las tinieblas. Ahora sí, Deuteronomio. Vamos al Deuteronomio, otra vez, para allá atrás. Deuteronomio capítulo 9. Te voy a leer unos versículos bien rápidos, Deuteronomio capítulo 9, con relación a lo que vamos a estar viendo a continuación, con relación al asunto de las naciones que iban a ser destruidas. Deuteronomio capítulo 9, versículo 4. Deuteronomio 9, 4. ¿Lo tienes? Deuteronomio 9, 4 dice: no pienses en tu corazón, Israel, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia, yo Israel, me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, Israel, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué es lo que pasaba con esas naciones? Dice, naciones que vivían en impiedad. ¿Ok? Naciones que eran muy crueles, naciones que eran muy pecaminosas pero mucho. Ahora, Deuteronomio capítulo 18, ahí adelantito. Deuteronomio capítulo 18. No era por la justicia de ellos, sino por la justicia del pueblo de Israel, sino por la impiedad de esa gente. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Deuteronomio 18:9 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se hallada en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Podemos hablar mucho más acerca de esas naciones. Y podemos decir, bueno, por eso fue que Dios los echó. Por eso fue que Dios emitió un juicio sobre ellos. Y si tú quieres investigar un poquito más, en el libro de Levítico capítulo 18, versículo 24 al 30, también hay otra referencia en base a lo que ellos hacían. Y allí había inmoralidad sexual, pero híjole, como no tienes una idea. Y entonces, de repente nos ponemos a pensar, ¿por qué Dios dijo esto? ¿Por qué Dios hizo esto en contra de estas naciones? Bueno, específicamente estas naciones tenían un historial muy desagradable, prácticas y formas de pensar y vivir que Dios rechaza hasta el día de hoy abiertamente y que hoy desconocemos. O sea, lo que ellos hacían tal vez ni siquiera lo sabes tú. Lo que ellos hacían en lo oculto tal vez tú ni siquiera no nos hemos dado cuenta, solamente lo que nos dice la Biblia. Y entonces, ¿cuántas personas? Imagínate, piensa en lo que tú has hecho en lo oculto. Piensa en lo que tú has hecho sin que nadie te vea. Y piensa si ha sido bueno o ha sido malo. Esa es tu decisión y es lo que tú has hecho. Ahora, piensa en esas naciones que no tenían a Dios en su vida y piensa todo lo que hacían. Bueno, hay una razón por la cual pasó esto. ¿Por qué? No lo sé, pero hay una razón por la cual pasó esto. Pero sí no podemos ir a la Biblia y podemos ver que por su impiedad y por su idolatría y por su inmoralidad y muchas cosas más. Entonces su historial es muy desagradable. Y déjame decirte algo. Aquí estamos viendo la ley, estamos viendo a Moisés y antes iban a entrar a la tierra prometida. Pero antes de Moisés, vámonos un poquito para atrás. Antes de Moisés y antes de la ley y lo que Dios está diciendo, ya había un conocimiento previo de Dios. Existía. La gente sabía quién era Dios. Pero vemos que la gente no buscó a Dios, sino todo lo contrario. Y entonces, ¿qué dice en Juan capítulo 3, versículo 20? Dice, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Recuerdas, por ejemplo, a Yetro o a Reuel? Era el suegro de Moisés. ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, Moisés se casó, salió de Egipto y se fue a una región que es la región de Madián. Y entonces dice la Biblia que Reuel era el sacerdote, o Yetro era el sacerdote de Madián.
¿ok? Y ese sacerdote Madián vino con Moisés y le habló de Dios y todo lo demás. Había un conocimiento de Dios. Los madianitas eran unos descendientes de Abraham, porque Abraham tuvo más hijos que Isaac. Eran descendientes de Abraham, y entonces ellos no eran el pueblo escogido como el pueblo de Israel, pero sí tenían conocimiento de Dios. Sí había un conocimiento de Dios antes de Moisés y antes de la ley, pero la gente no buscó a Dios. Se alejó de Dios y amaron más las tinieblas que la luz. Eso fue lo que pasó. Bueno, eso es algo muy rápido y algo muy por encimita, porque podemos hablar mucho de todo esto, pero quiero darte 3 puntos para que el día de hoy tú te los lleves a tu casa y los mastiques y los digieras en tu casa, y entonces podamos trabajar y podamos hacer algo con nuestra vida también. Entonces, versículo 10 y versículo 11 de Deuteronomio 20 dice: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuera hallado, te será tributado y te servirá. Primer punto, ¿qué es lo que Dios busca? Y esto tiene una gran relación con el Evangelio. ¿Sabes? Estamos leyendo el Evangelio. En la ley estamos leyendo el Evangelio. Estamos leyendo las buenas nuevas. Punto 1, Dios buscaba reconciliación. Punto 1, reconciliación. Dice: cuando te acerques a una ciudad para pelear con ella, le ofrecerás primero la paz. Fíjate bien, está muy padre. Le ofrecerás primero la paz. Bueno, en Romanos capítulo 8, versículo 5, vamos a leerlo. Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos 8, 5. Romanos 8, 5. Fíjate lo que dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios o las decisiones de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces dice aquí, está hablando de 2 naturalezas, una naturaleza espiritual y otra naturaleza carnal. Y dice: los que andan según la carne no pueden agradar a Dios, se convierten en enemigos de Dios. Entonces, cuando tú y yo caminamos y decidimos conforme a nuestra carne, entonces nos convertimos en enemigos de Dios por lo que hacemos, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa con la carne? Mi carne no se sujeta a la ley de Dios, dice ahí, porque no se sujeta ni tampoco puede sujetarse a la ley de Dios. Pero bueno, esa es la naturaleza caída del ser humano. Vamos allá atrásito, una hoja atrás, en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primer punto, reconciliación. ¿Qué es lo que Dios le decía al pueblo de Israel antes de entrar a la batalla o a la guerra con una nación vecina o donde Dios les había mandado? Decía: vas a ir con él, cuando te acerques a esa ciudad para pelear con ella, le ofrecerás primero la paz. ¿Qué es lo que Dios contigo y conmigo hace todos los días? Mientras vivas, Dios nos ofrece tener paz para con Él. Ahora, como dice Romanos, mis miembros, mi naturaleza humana no se puede someter a Dios, tampoco puede obedecer a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que morir esta vieja naturaleza y empezar a dejar vivir una nueva naturaleza. Ahí mismo en Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esta reconciliación no se puede dar a través de obras humanas. La reconciliación se da solamente, únicamente, exclusivamente a través del sacrificio de Jesucristo. Un sacrificio que tú y yo aceptamos, un sacrificio que tú y yo vivimos. Ese es el Evangelio. Y entonces en ese Evangelio, en ese sacrificio, en esa sangre que cubre nuestras vidas, entonces podemos encontrar reconciliación. Dios busca primero la paz. Punto número 1, la reconciliación. Dios busca la paz y Dios está buscando la paz contigo.
conmigo y con el mundo. El Evangelio de Dios a través de Jesucristo se basa en la reconciliación. Dios está reconciliando consigo mismo al mundo. Nuestra naturaleza pecaminosa nos aleja de Dios, sí, sabemos, pero Dios cambia esa naturaleza pecaminosa y nos reconcilia con Él, pero solamente a través de ser una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice: porque todos los que están en Cristo son una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos una nueva criatura. Si tú y yo estamos caminando con Cristo, el Espíritu Santo está dentro de ti, la sangre de Cristo está sobre tu vida, entonces podemos cambiar nuestra naturaleza. No tenemos que quedarnos así para siempre siendo enemigos de Dios. Él nos reconcilia con Él a través de Jesucristo y con toda la gente. Dios está buscando que la gente se reconcilie con Él. Ese es el Evangelio. Todo es un plan de salvación que Dios ha preparado para todos nosotros. Y es nuestra decisión aceptar ese plan, aceptar creer en Cristo o rechazar creer en Cristo. Pero ya está hecho. Jesús ya murió en la cruz por ti y por mí y por todos aquellos que quieran aceptarlo. Pero ¿qué decía Juan capítulo 3 versículos 18 y 19? Amaron más las tinieblas que la luz. Había un previo conocimiento de Dios antes de la ley, antes de Moisés y antes de lo que estamos leyendo. Pero el asunto es que la gente no buscaba a Dios. La gente se alejó de Dios. Esa reconciliación la gente no la quería. Amaron más las tinieblas, amaron más su abominación, amaron más la idolatría, amaron más la inmoralidad. Eso es lo que la gente hizo. Eso es lo que esos pueblos hacían. Y entonces Dios buscaba reconciliarlos. Ahí vemos un ejemplo del Evangelio. Y entonces aquí viene una pregunta: ¿por qué alguien lo rechazaría? ¿Por qué alguien rechazaría estar en paz con Dios? ¿Por qué alguien rechazaría estar en paz con tu Creador? ¿Por qué alguien rechazaría eso? Bueno, porque aman más las tinieblas. Porque la gente ama más su pecado. La gente ama más a su pecado y no quiere salir de allí. ¿Alguna vez le has compartido a alguien, le dices: mira, oye, te invito a la iglesia, mira que esto, mira que Jesús, mira que aquello, y entonces te dice: ay, no, yo no quiero ir? ¿Por qué? No, es que lo primero que van a quitar son los bailes, y luego van a quitar mis cosas que yo hago, y no, yo mejor no quiero ir. ¿Por qué la gente rechaza a Cristo? Porque la gente ama más su pecado. Dios estableció primero un medio de reconciliación. Fíjate, si tú te das cuenta, no es así como que vas y los destruyes, ¡pum! Ya no, ni platiques con ellos. No, dice: primero, cuando llegues a esa ciudad, les dices: oigan, vengo en son de paz. Y entonces ya viene un proceso. Pero el asunto es que la gente no quería. O sea, Dios da el primer paso y dice: reconciliación, punto 1. Si la gente no quiere, pues entonces viene el punto 2. Y el punto 2 viene versículo 12 al 18. Dice: primer punto, reconciliación. Dios quiere reconciliarte a ti y a mí y al mundo. Pero a partir del versículo 12 dice: mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti. Comerás el botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Y allí van incluidos desde el más viejo hasta el más pequeño. Ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Ahora, recuerda esto: hay cosas que no sabemos. Hay cosas, hay situaciones e historia que tú y yo desconocemos. No podemos decir por qué Dios hizo eso, para qué Dios hizo eso. Hay cosas que son cuestionables. Sí, hay cosas que no se nos permite todavía saber o entender. El asunto es: ¿qué podemos extraer de aquí? Punto número 2, juicio. Punto número 2, juicio. ¿Qué es lo que Dios quiere primero? Reconciliación.
Pero si no hay una reconciliación, entonces Dios emite juicio. Dice, mas si no lo hiciere, si no hiciere paz contigo y si hiciere guerra en contra de ti, dice, en medio de esa situación difícil, Dios, en medio de una guerra, Dios buscaba paz antes del juicio. Pero el pueblo de Israel se daba cuenta que esa gente no quería nada con ellos y no querían nada con Dios. El pueblo de Israel fue como una forma de juicio sobre esas naciones. Y no podemos emitir un juicio de valor sobre algo que no sabemos. Confiamos en que Dios es justo y confiamos en que Dios es misericordioso. Vamos a leer a continuación algo, pero confiamos en que Él hace las cosas bien. El asunto es que no podemos decir, ay, pobrecitos, ay, esto, ay, aquello. No podemos decir porque no lo conoces. Algo que no conoces, no puedes decir un juicio, no puedes emitir un juicio a favor o en contra, ¿no? O sea, hoy te digo, mucha gente, por ejemplo, siempre vas un problema matrimonial, por ejemplo. Entonces la gente va al DIF por un problema matrimonial y entonces el DIF escucha a la persona, ¿no? Y entonces escucha a la persona, escucha a uno o a otra y entonces pueden emitir juicios de valor. Ah, es que usted está haciendo esto. Ah, es que usted, señor, su esposa le pegó. Y entonces vamos a echar a la policía a su esposa para que ya no le pegue y no sé qué. O sea, emiten juicios sin saber antes. Pero bueno, no podemos emitir un juicio sin saberlo todo lo que está alrededor de esto. Y es muy difícil saberlo. Entonces, tenemos que confiar en la enseñanza. Juicio, punto número 2. El pueblo de Israel fue como una especie de juicio y de herramienta de juicio para todas esas naciones impías, idólatras y morales. Dios le dio al pueblo de Israel eso. Dijo, ustedes van y van a ir a hacerlo. Bueno, busca primero, antes de seguir, Salmo capítulo 103 o el Salmo 103. Salmo 103, búscalo. Salmo 103. Salmo 103, 8. Salmo 103, 8. ¿Lo tienes? Fíjate, muchas veces mucha gente va a decir, ay, ¿por qué Dios hizo eso? Ay, ¿por qué Dios permitió aquello? Ay, ¿por qué esto? Son juicios de valor. Es que eso se portaban bien, eran bien buena onda, que no sé qué. Bueno, juicios de valor. No puedes dar un juicio de valor sin saber qué estaba pasando. Fíjate lo que dice aquí acerca de Dios. Dice, Salmo 103, versículo 8. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Y entonces dice, ¿qué pasó? Que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Sobre quién hace misericordia? De eternidad a eternidad, dice aquí, sobre los que le temen. ¿Cómo es Dios en base a hacerlo enojar? ¿Cómo es Dios? Dice este pasaje, tardo para la ira, lento para la ira, grande en misericordia y clemente. ¿Cuánto Dios te ha aguantado a ti? ¿Cuánto Dios te ha aguantado a ti? ¿Ha sido misericordioso o no? ¿Ha sido clemente contigo o no? ¿Ha sido lento para la ira para contigo o no? Y dice ahí ese pasaje, no nos ha dado conforme a lo que realmente merecemos. Si realmente Dios nos diera lo que realmente merecemos, no, hombre, quién sabe qué nos hubiera pasado, o quién sabe qué ya nos hubiera pasado. Bueno, ¿qué es lo que pasaba con esos pueblos? No sé mucho, no hay mucho en la Biblia, pero ciertos pasajes nos ayudan a entender algo. No se repetían.
No querían a Dios en su vida, se alejaban de Dios, sus decisiones, su naturaleza, cada día les alejaban más de Dios. Y aunque había tal vez personas las cuales les hablaban de Dios, como este hombre llamado Yetro, el suegro de Moisés, en Madián, por ejemplo, que les decían: Dios, necesitas buscar a Dios. La gente decía: yo no quiero nada con ese Dios, yo tengo otro Dios, mira, este Dios sí me ayuda, este Dios sí me aguanta, este Dios sí esto, este Dios así. Entonces la gente, si no se arrepentían, si no buscaban la paz, entonces juicio caía sobre ellos. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Te acuerdas? Juicio cayó sobre ellos, y allí había niños y había de todo, había en Sodoma y Gomorra, y las ciudades fueron destruidas. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. Hubo demasiada maldad en ese lugar. Ahora, si Sodoma y Gomorra estaban así, imagínate cómo estaban todos los demás. O sea, ¿tú crees que no había situaciones iguales que Sodoma y Gomorra en otras naciones, en otros lugares? Claro que sí. No las dice todas aquí, pero yo creo que sí había. Imagínate, si el día de hoy casi nos vemos por todas partes, cuanto y más en aquel momento. Entonces, si no se arrepentían, si no buscaban la paz, el juicio caía sobre ellos, no importando las condiciones de las personas, todas las personas. Pero déjame decirte algo, ellos ya pasaron Sodoma y Gomorra, y en la historia ya. Pero el día de hoy es para ti y para mí. Punto número 1 es reconciliación. Dios quiere reconciliarse contigo. Punto número 2, juicio. Si la gente no se arrepiente, si no busca la paz, entonces vendrá juicio sobre la gente. Dios el día de hoy aún tiene misericordia de nosotros y nos advierte del juicio. Llegará el momento en que tu vida, mi hermano, en que tu vida termine y llegaremos a juicio. Va a llegar ese momento. ¿Y cuál es el juicio que caerá sobre ti? ¿Qué es lo que va a pasar contigo? O sea, punto 2, juicio. Vendrá juicio sobre las naciones, vendrá juicio sobre nosotros. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27. Hebreos 9, 27. ¿Lo tienes? Hebreos 9, 27. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. De la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Algún día vamos a ir a juicio, tú y yo. De alguna u otra manera, todos en la vida, todos, crean en Dios o no crean en Dios, sean ateos, sean agnósticos, sean musulmanes, sean católicos, sean cristianos, sean de lo que sean, algún día vamos a ir delante de Dios. Y entonces, en ese entonces, vendrá el juicio. Y entonces, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer? ¿De qué manera tú vas a salvar tu vida? ¿A través de lo bonito que eres? ¿A través de tus obras de justicia? ¿A través de darle 20 tortas a la gente cada año en Navidad? ¿O de qué manera tú te vas a defender ante ese juicio? Porque delante de Dios somos culpables. Mucha gente el día de hoy se porta bien, voy a ponerlo entre comillas. Mucha gente se porta bien pensando que está bien en su vida. Sin embargo, no lo está. Y entonces vamos a Gálatas, allá atrás de Hebreos. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis. O sea, hay gente que se engaña, gente que dice: yo soy bueno. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, necesitamos entender este punto número 2, juicio. Dios traía juicio a las naciones, y algún día tú y yo vamos a estar delante de Dios en juicio. Pero también Dios tiene misericordia, y todavía tenemos, dice, mientras vivas, dice la palabra, mientras aún tengas oportunidad, mientras tengamos vida, necesitamos ir y reconciliarnos con Dios. Punto número 1, reconciliarnos. Ahora busca Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos 2:5. ¿Por qué la gente no quería paz? ¿Por qué la gente no quería reconciliación? Porque amaban más su pecado. Aman más la oscuridad que la luz. Aman más su pecado.
Romanos capítulo 2 versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estamos hablando de ese juicio, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego, porque no hay acepción de personas. Entonces, hayan creído o no en Cristo, todos llegaremos a juicio. Y lo único delante del juicio que nos puede ayudar a salir bien de ese juicio es el sacrificio de Jesucristo. Es lo único que nos va a poder ayudar, el sacrificio de Jesús. Que tú hayas creído en el Hijo de Dios, que tú hayas andado como Él anduvo, que tú hayas buscado el rostro de Dios en tu vida, que tú hayas obedecido su palabra. Es Jesús, solamente Jesús, en quien podemos tener esperanza. No a través de las obras, no a través de cuántas cosas buenas hagas. Ahorita te vas a dar cuenta de algo también. No a través de cuántas cosas buenas hagas, sino a través de la sangre de Cristo. Y es un regalo por gracia. Mi hermano, si tú aún no lo tienes, te invito a que lo tengas. Ese regalo de misericordia y de gracia en tu vida, porque es gratis. El juicio vendrá. Mucha gente camina en su vida como si no hubiera juicio, como si no hubiera mañana, como si las cosas como si no fueran a entregar cuentas delante de Dios. Muchos cristianos vivimos de esa manera, como si no fuéramos a entregar cuentas delante de Dios, portándonos mal, haciendo cosas mal en lo secreto, no cambiando nuestro corazón. Y dice: por tu dureza y por tu duro corazón no arrepentido, dice allí en Romanos, atesoras ira para el día de la ira. Busca ahora Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. El regalo es gratis. No tienes que hacer nada excepto aceptar a Jesús, excepto decirle: Señor, ven a mi corazón. Apocalipsis capítulo 20 versículo 11. Apocalipsis 20, 11. Dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La única manera de que tú puedas estar seguro de escribir tu nombre en el libro de la vida y no ser lanzado al lago de fuego es creyendo en el unigénito Hijo de Dios, en Jesús, el Hijo de Dios, como Cristo, aquel que vino a salvar al perdido, aquel que busca reconciliar, aquel que es tardo para la ira, clemente, misericordioso, aquel que quiere que tú no vayas para allá. ¿Qué es lo que Dios trajo? Punto 2, a esas naciones: juicio. ¿Por qué? Seguramente porque no se arrepintieron, porque no buscaban la paz, porque no buscaban a Dios. Y punto número 3, versículo 19 al 20 de Deuteronomio. Punto número 3. Ya vimos 2 puntos: primero reconciliación y después el juicio. Y ahora vamos a leer versículos 19 y 20 del capítulo 20, Deuteronomio 20, 19 y 20. Dice: cuando sities, ¿alguien sabe qué significa esa palabra, sitiar? Bueno, estaba la ciudad así, amurallada, y entonces el ejército venía y acampaba alrededor de la ciudad y los obligaba a rendirse a esas ciudades. Y entonces, si la gente de esa ciudad quería luchar, pues tenía que luchar desde su ciudad. Pero todo el ejército se acampaba alrededor de las ciudades. Bueno, eso significa sitiar. Bueno, sigo leyendo. 19. Cuando sities a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla,
No destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Ah, caray, ¿qué no estamos hablando de guerra? ¿Qué no estamos hablando de juicio y de todo el asunto y de personas y que no se quieren arrepentir? ¿Por qué no estamos hablando de eso? Sí. ¿Y por qué aquí meten árboles? ¿Por qué estamos hablando? ¿Por qué cambia así bien abrupto y de una manera que estamos hablando de guerra y ahora mete el asunto de los árboles? Bueno, si ya te das cuenta, dice, cuando vayas a la guerra, pues no cortes los árboles que te pueden dar de comer, pero aquellos que solamente te dan sombra, dice, agarra de ellos y tú puedes tomar la madera para entonces ir a pelear contra tus enemigos. Punto número 3. Ahorita te vas a dar cuenta de por qué hay una relación. Punto número 3. Primero fue reconciliación. Dios quiere reconciliar al mundo consigo. 2. Quiere que tú y yo estemos conscientes de juicio. ¿Ok? Dios quiere que tú y yo estemos conscientes de juicio. No podemos vivir nuestra vida así como lo estamos viviendo. No podemos engañar a Dios. En algún momento va a venir ese juicio. Y punto número 3, arrepentimiento. Si estás apuntando, reconciliación, juicio, arrepentimiento. Fíjate bien, dice, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer. Aunque el pasaje nos habla de una situación un poco aislada en relación a los asuntos de la guerra, o sea, ¿qué tiene que ver árboles con guerra? Concuerda de una manera muy perfecta con la vida del Hijo de Dios, o tiene una relación muy estrecha con la vida del Hijo de Dios. Bueno, decía, por tu corazón no arrepentido. ¿Qué significa que yo esté arrepentido? ¿Ok? Hay una palabra aquí, arrepentido. Esa palabra la usamos muchas veces, pero ¿qué significa esa palabra realmente? Bueno, mucha gente tiene la idea del arrepentimiento, pues me siento mal, le grité a mi mamá, desobedecí a mamá y ahora ya no sé cómo, ya no le puedo dar la cara y que no sé qué, y entonces, o sea, la gente piensa que el remordimiento es arrepentimiento. Son dos cosas diferentes. Una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. A todos cuando la regamos y nos va mal, nos remuerde la conciencia y entonces ahí estamos, ay, ¿por qué lo hice? El día de ayer te echaste unos tacos de cabeza bien surtidos y ahí te está dando el remordimiento, así como, ¿por qué? Porque estaban buenos, pero el remordimiento, ¿no? No es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. En la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento sobre todo, vemos que arrepentimiento es una palabra que ya te la sabes. ¿Cuál es? Metanoia. Arrepentimiento es metanoia, una palabra en griego que significa cambiar de rumbo. Como la meta de los corredores, metanoia, o sea, cambié de lugar, a donde iba para allá. Cuando están las carreras, hay una meta, allá al final, y todos tienen que llegar allá, ¿cierto? Y dice ahí, meta. Todos tienen que llegar, entonces todos tienen que correr por la ruta que les trazan para llegar allá y entonces llegar a la meta y cruzar la meta. Bueno, tú y yo íbamos caminando, corriendo, de alguna manera a un lugar. ¿A dónde? Al lago de fuego, que es el infierno. Pero entonces conocimos a Cristo y entonces cambiamos de carrera y cambiamos. Ahora la meta es totalmente diferente. Antes la meta estaba a las puertas del infierno y pues sí, teníamos que cruzar esa meta, pero ahora la meta está en las puertas del cielo. Y entonces metanoia es esto. Antes caminaba para allá, corría para allá, pero ahora decido correr para allá. Eso es la palabra metanoia, que también es arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento es yo decido producir en mi vida buenos frutos. Arrepentimiento. El arrepentimiento genuino produce buenos frutos en la vida del cristiano. El Salmo 1, no lo busques, pero te lo digo más o menos. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que de día y de noche medita en la ley de Jehová y en ella está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Muchas ocasiones, hay muchos versículos, no podemos ir a todos ellos, pero hay algunos versículos que nos hablan o nos comparan a las personas como árbol y que damos frutos y que podemos dar fruto. Entonces,
Ve así a tu vida más o menos así como un árbol que tiene que estar plantado en un cierto lugar para que dé frutos y buenos frutos, porque no todos los frutos son buenos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ese pirul que está allá da frutos. ¿Sí sabes cuáles son los frutos que da? Unas bolitas chiquitas, ¿verdad? Ahora, ¿esos frutos sirven para comer? No. O sea, da frutos, pero no sirven para comer. Y hay muchos otros árboles que dan frutos, pero no sirven para comer. Aquí estamos hablando de producir buenos frutos. ¿Para qué? Para poder comer. Frutos para comer, frutos provechosos. Entonces, el arrepentimiento genuino en la vida de las personas produce frutos provechosos. El arrepentimiento nos lleva a caminar en un camino diferente a la destrucción y al infierno. No podemos decir nosotros como hijos de Dios que nos arrepentimos si no decidimos dar frutos provechosos. Fíjate bien, escucha. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios y que ya me arrepentí de mi vida pasada si yo no decido dar frutos provechosos en mi vida. Si yo no decido buscar dar frutos provechosos en mi vida. O tal vez si no pido a Dios dar frutos provechosos en mi vida. O si no nos esforzamos por dar frutos provechosos en nuestra vida. El cristiano no puede quedarse así como un árbol nomás parado. El cristiano tiene que ir a la fuente. Para entonces que esa fuente de agua viva que es Jesucristo, que es Dios, entonces nutra al árbol y ese árbol pueda dar fruto. Pero es una intención que todos tenemos que tener. Tenemos que esforzarnos por dar buenos frutos. Tenemos que buscar dar buenos frutos. Tenemos que pedir a Dios: Señor, ayúdame a dar buenos frutos en mi vida. Frutos provechosos, frutos que sean dulces, no amargos. Frutos, Señor, que me ayuden a alimentarme y que ayuden a alimentar a la iglesia, Señor. No frutos que amarguen y que sean agrios y que después me duela la panza, Señor. No, yo no quiero esos frutos. Quiero frutos que me ayuden, que sean provechosos. Tú puedes pedirlo. Podemos pedirlo, podemos esforzarnos. Alguien que está arrepentido caminaba, buscaba la meta que era el infierno, y alguien que realmente está arrepentido, ¡fum!, y camina y corre ahora hacia la meta que es las puertas del cielo. Entonces ese arrepentido tiene que dar frutos, tiene que buscar. ¿Cuáles son los frutos? Bueno, o el fruto, bueno, ya te lo sabes, Gálatas 5:22. A ver, vamos, nomás así tantito. Ya te lo sabes, Gálatas 5:22. El que no se lo sabe, pues bueno, vamos para allá. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjate lo que dice el 24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahí viene una respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué nos impide dar buenos frutos? Ahí está la respuesta. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué nos impide dar frutos provechosos en nuestras vidas? El que todavía no hemos crucificado la carne, el que todavía caminamos en nuestras pasiones y en nuestros deseos. Necesitamos esforzarnos en eso. Necesitamos cambiar eso en nuestras vidas. Tú y yo somos, te digo, en varios versículos, tú y yo somos comparados como un árbol, y un árbol que puede dar fruto. Tú y yo podemos decir: bueno, es que yo soy como estéril, no tengo mucho que dar. Bueno, todos tenemos algo que dar dentro de la iglesia. Punto 3, arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento produce frutos genuinos para comer, provechosos para la iglesia, para nosotros, para todos. ¿Y qué pasa cuando un árbol pues se monta en su macho y es necio y es testarudo y no quiere matar a su carne y no quiere crucificar su carne, como Gálatas 5:26, 25 y 26 nos dice? ¿Qué significa? ¿Qué pasa? Bueno, ahora vamos a Mateo capítulo 3. ¿Qué pasa? Mateo capítulo 3, perdón. Mateo capítulo 3, versículo 5. Mateo 3:5.
El contexto, estamos hablando de Juan el Bautista y de que bautizaba muchas personas y que venía muchísima gente de Judá y de Jerusalén a la provincia de alrededor del Jordán, dice allí, y venían a bautizarse. Juan el Bautista, y después de eso vemos a Jesús llegando con Juan el Bautista para que sea bautizado. Bueno, Mateo capítulo 3 versículo 5: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él. ¿Por quién? Juan el Bautista, en el Jordán, en el río Jordán, confesando sus pecados. Fíjate bien, viene lo que viene, versículo 7: al ver él, o sea Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Pausa. Fíjate bien, estos hombres, los escribas, los saduceos y los fariseos y los saduceos eran personas muy celosas de la ley. Los fariseos eran sumamente rectos, eran sumamente justos en cuanto a la ley. Ellos vivían una vida prácticamente casi al 100% recta y bien en cuanto a la ley. Eran como personas así como que no le encontraban ni una manchita a su vida. Pero esto no significa, o sea, el hecho de vivir así no significa que no necesitamos de Dios. Aquí nos habla acerca de la comparación de lo que la religión puede hacer en nuestras vidas. La religión puede en nuestras vidas hacernos creer que estamos bien. Por eso decía en Gálatas 6, dice: no te engañes. O sea, en algún momento la única manera de poder evadir el juicio de Dios para no ser lanzado al lago de fuego y que tu nombre sea allí escrito en el libro de la vida es a través de Cristo. No a través de la religión, no a través de lo que la religión te hace ver bonito la religión. Y ahí no está la respuesta está en Jesús. Entonces sigo leyendo, versículo 10. Dice Juan el Bautista a esas personas: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, fíjate bien lo que dice, árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Somos llamados a dar frutos, y buen fruto, frutos dignos de arrepentimiento, dice ahí. Frutos dignos, que sean provechosos. Ese es nuestro llamado. Y tenemos que esforzarnos, tenemos que pedir, tenemos que buscar dar fruto en nuestra vida. Tenemos que acercarnos a la fuente de agua viva. El arrepentimiento en la vida de una persona se ve así, como un árbol con mucho fruto. Una persona que la regó, una persona que cometió el pecado que tú quieras, se ve, cuando se ve arrepentido, se ve espiritualmente, se ve como un árbol con mucho fruto provechoso, pero solamente a través de crucificar tu carne, estar cerca de la fuente de agua viva que es Cristo, realmente pedirle a Dios que quieres dar fruto en tu vida. Y antes de terminar, somos llamados a dar frutos dignos de arrepentimiento. La religión no te va a ayudar a eso. Y debemos, fíjate bien, debemos quemar en el fuego, porque dice: yo los bautizo con agua, pero viene otro que con Espíritu Santo y fuego los bautiza. El fuego de Dios, el fuego de Jesús. Tú tienes que llevar a ese fuego lo que nos impide dar fruto en nuestras vidas. Los árboles, para que den fruto y para que crezcan frondosos y para que el siguiente año den tal vez hasta el doble de fruto, tienen que ser podados. ¿Y a dónde se va esas ramas que le cortan y le podan? ¿A dónde crees que se va? Al infierno, al fuego. Y entonces, antes de que todo el árbol completo, por no dar fruto, sea cortado y echado en el fuego, deja que Dios corte de ti lo que no le gusta. No lo que tú quieres, sino lo que a Él no le gusta. Punto 1, Dios nos reconcilia y envía ese medio de reconciliación. Punto 2, Dios nos hace conscientes de un juicio. Y punto 3, tenemos que vivir en arrepentimiento.
como árboles que llevan fruto. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por ser bueno, y te damos gracias, Dios, por la bendición que tú nos das de tu palabra y de poder estar aquí. Te damos gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que solamente en ti, Dios, podemos encontrar vida eterna. Y también sé, Señor, sabemos que ese juicio algún día vendrá. Ayúdanos, Dios, a poder, Señor, salir de allí. Bueno, con tu sangre lo hemos hecho, con tu sacrificio, Padre, pero hoy te pedimos también poder acercarnos a ti, Señor, en arrepentimiento, caminando, Señor, dando frutos. Señor, no queremos ser cortados y ser echados en el fuego. Queremos realmente ser usados por ti y dar frutos dignos de arrepentimiento. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.